Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre límites divergentes. Bueno, en este video hablaremos sobre aquellas sucesiones que no convergen hacia ningún límite, es decir, aquellas sucesiones que bien siguen creciendo constantemente sus términos o constantemente tienden a decrecer, es decir, bien tienden hacia más infinito o menos infinito o simplemente tienden hacia el infinito. Trabajaremos algunas propiedades, al igual que también trabajaremos algunos teoremas al respecto de aquí y asimismo desarrollaremos algunos ejemplos. Bueno, para entrar en detalle vamos a analizar el comportamiento de esta sucesión, 2 elevado a la n. Eso es lo que normalmente se conoce como una función exponencial. Bueno, entonces los primeros términos de esta sucesión, bueno, lo vamos a tabular aquí, es decir, a n le vamos a dar valor de 1, 2, 3, 4, y bueno, le podemos dar tantos valores sean necesarios, ¿no? O tantos valores nosotros queramos calcular allí. Vamos a ver cómo es ese comportamiento allí. Cuando n vale 1, vamos a tener 2 elevado a la 1. Es decir, aquí va a dar 2. Cuando n vale 2, me va a quedar 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, que eso me da 4. Cuando vale 3, me va a quedar 2 a la 3, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Recordemos que la exponencial me indica que se multiplica por el mismo el número de veces que implica aquí. Por ejemplo, a la 4 implicaría multiplicar el 2 por el mismo 4 veces. Es decir, 2 por 2 me da 4, por 2, 8 y por 2, 16. Bueno, y así nosotros podemos aquí calcular tantos valores sean, digamos, necesarios. Como podemos ver aquí, digamos, el comportamiento de esta sucesión es creciente, ¿cierto? De 2, bueno, 4 va aumentando a 8, 16, el siguiente se esperaría que sea 32, 64, 128, bueno, y sigue creciendo tantas veces nosotros aumentemos términos aquí. Bueno, en la gráfica, ¿cómo se va a ver eso? Cuando vale 1, pues toma el valor de 2. Cuando n vale 1, a sub n toma el valor de 2, entonces se ubica por aquí, ¿cierto? Cuando vale 2, entonces vale 4, entonces se ubica por acá. Cuando vale 3, vale 8, entonces se ubica por acá. Por aquí. Bueno, y cuando vale 4, vale 16, eso estaría mucho por acá arriba, ¿cierto? Entonces el comportamiento, como podemos ver aquí, es ascendente, ¿cierto? Bueno, digamos que ese comportamiento pues es ascendente. Lo que nosotros podemos decir es que a la medida en que n aumenta, entonces la sucesión o sus términos de la sucesión también lo van a hacer, ¿cierto? Es creciente, ¿cierto? Y no se nota que vaya a converger algún término, ¿cierto? Entonces allí nosotros podemos decir pues que esta sucesión no es convergente, sino que es divergente. Ahora vamos a dar aquí digamos, vamos a responder esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿para qué valores de n nosotros vamos a verificar este comportamiento? 10 a la 3, pues es un número, pues, grande, ¿cierto? Entonces vamos a ver si existe esta posibilidad, ¿no? De que esto se cumpla, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a determinar allí. Entonces, tenemos que 2 a la n pues es mayor, digamos, o que sea mayor que 10 a la 3. Bueno, aquí para bajar esta n vamos a sacar o vamos a usar la función logarítmica, logaritmo de 2 a la n a ambos lados, tanto a izquierda como a derecha. Entonces, logaritmo de 10 a la 3. ¿Por qué hago eso? Porque existe una propiedad que me permite bajar el exponente acá, ¿cierto? Por eso lo hago. Entonces, por una propiedad de los logaritmos, yo puedo reescribir esto de la siguiente manera, como n logaritmo de 2 mayor este 3, también lo puedo bajar acá, como 3 logaritmo natural de 10, propiedades de los logaritmos, y la idea acá es despejar n, ¿cierto? Entonces, n
mayor o igual que 3 por logaritmo de 10, todo esto sobre esta parte está multiplicando a n, ¿cierto? Como se trata de despejar, quiere decir que la vamos a dejar sola acá. Entonces está multiplicando, pasa al otro lado a hacer lo contrario. Es decir, va a pasar a dividir acá, a todo este término, lo pasa a dividir. Y este resultado es aproximadamente 9.96. Entonces 9.96, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir allí respecto a lo que se ha encontrado allí, ¿no? Entonces, nosotros podemos afirmar esto. Podemos decir entonces aquí que 2 a la n, bueno, mayor o igual, digamos aquí, iguales, desde 10 sería aquí, ¿cierto? Pero bueno, 2 a la n mayor o igual que 10 a la 3, si n mayor o igual que, aquí no vamos a hablar de 9.6, ¿cierto? Sino del siguiente, o sea, como n toma números enteros positivos y esto se está aproximando pues a 10, entonces n no puede valer 9.96. Recordemos que las sucesiones toman términos de los números enteros positivos. Entonces, eso va a ser posible si se cumple esto, ¿no? Perdón, aquí es si n mayor o igual que 10. Bueno, esto de aquí se cumple pues para todo n que pertenece pues a los enteros positivos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos verificando allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos afirmar de aquí? Que para los 9 primeros elementos, es decir, cuando n vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, hasta 9, ¿cierto? Porque 10 ya se cumple la propiedad, no se cumple, no se verifica esto, ¿cierto? Sin embargo, se verifica para cuando n es mayor o igual a 10, o sea, es para 10, para 11, para 12, para 13 y así sucesivamente. Cuando tiene ese comportamiento, lo que se dice es que la sucesión es divergente, ¿cierto? Es divergente. Por lo tanto, se dice acá, como nos estamos aproximando hacia los positivos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir acá que se aproxima o tiende hacia, o su límite, digamos, cuando lo vamos a calcular, diverge hacia más infinito. Eso es lo que nosotros vamos a decir aquí en este término. Entonces se dice, ¿no? La sucesión, entonces, es divergente. La sucesión es divergente. Coma. Y se dice que tiende a, como está aproximándose hacia los positivos, ¿cierto? O sea, vimos el comportamiento en la tabla, ¿no? Se va hacia los positivos, ¿no? Entonces tiende a lo que se conoce como más infinito, o sea, hacia los positivos. Quiere decir esto de aquí. Por tanto, su límite es más infinito. Eso es lo que nosotros vamos a verificar allí. Bueno, antes de dar una definición pues más con más rigor aquí, es importante tener en cuenta que 10 a la n puede tomar, este término que hemos considerado como 10 a la 3 puede ser cualquier número grande que nosotros queramos indicar allí, ¿cierto? Sin embargo, siempre va a existir una n tal que se cumpla esa desigualdad. Eso es lo que nosotros vamos a verificar allí. Es decir, no tiene límite, ¿cierto? Es decir, esto de acá tiende a crecer tanto, no importa pues el término que nosotros usemos acá. Esto siempre va a crecer tanto, de modo que siempre va a ser mayor. Eso es lo que se va a verificar allí. Definición, entonces. Vamos a expresarlo de manera formal, lo que hicimos anteriormente. Entonces,
Si nosotros tenemos una sucesión, ¿no? Nosotros vamos a decir que esa sucesión diverge hacia más infinito, ¿cierto? Tiende a crecer cada vez más y más y más, es decir, diverge hacia más infinito. ¿Cuándo pasa eso? Si dado un m, nosotros habíamos considerado, pues, como decir un tope, ¿cierto? Habíamos considerado, pues, el 10 a la 3, ¿cierto? M positivo, va a existir un n sub m, es decir, un n, ¿cierto? Desde donde se va a cumplir lo que dice acá. Es decir, tal que la sucesión va a ser más grande que ese m, ¿cierto? Es decir, lo que habíamos considerado anteriormente. Tal que, ¿para qué n? Lo habíamos hecho anteriormente cuando n valía desde 10 en adelante, ¿cierto? Entonces habíamos dicho desde n mayores que 10, ¿cierto? Entonces, ¿para qué n? ¿Desde qué punto de n empieza a verificarse esto? ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Recordemos, este es un m cualquiera, ¿cierto? Y siempre va a existir un n tal que la sucesión sea más grande que ese tope que se había considerado allí. Entonces allí vamos a decir que eso diverge, ¿cierto? Siempre va a existir un n que me permita decir que la sucesión va a tomar un elemento o un valor más grande que este m. Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿no? Entonces, dado eso, vamos a decir que el límite, cuando n tiende a infinito, pues de esta sucesión, ¿cierto? Cuando se acerca a los infinitos, va a ser lo que hemos denotado como más infinito. Bueno, aquí podemos considerar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, pues, ejemplo. Vamos a considerar aquí el ejemplo anterior. Entonces nosotros podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito de 2 elevado a la n, pues ya verificamos que eso tendía a más infinito, pues era, pues, ¿quién? Más infinito. Bueno, un ejemplo allí. Otro ejemplo, límite cuando n tiende a infinito, supongamos aquí de n más 1, ¿cierto? Esto siempre va a tender a crecer, crecer y crecer. No tiene ningún tope, ¿cierto? Es decir, no va a converger a ningún valor. Entonces aquí, y tiende pues siempre a crecer hacia los positivos. Por lo tanto, se dice que esto tiende a más infinito. Entonces, podemos hacerlo verificando paso, digamos, cada uno de los elementos y mirar que van a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Es decir, se acerca o tiende a crecer siempre hacia más infinito. Ahora vamos a analizar, digamos, en el sentido contrario. Es decir, cuando ya no se acerca cada vez hacia los positivos, hacia más infinito, sino ahora en el sentido contrario. Es decir, hacia menos infinito. Vamos a ver cómo es ese comportamiento, ¿no? Entonces consideraremos esta sucesión menos 3 elevado a la n. Entonces, cuando n vale 1, voy a tener menos 3 elevado a la 1. Bueno, importante de pronto tener en cuenta aquí que cuando yo voy a evaluar a la menos 1, a la 1, perdón, cuando n vale 1, es como tener esto. Importante considerar que el 1 en ningún momento está afectando pues al negativo, ¿cierto? Simplemente se convierte en potencia del 3. Por lo tanto, aquí voy a tener menos 3, ¿cierto? Cuando vale 2 aquí, está afectando pues al 3, pero no al signo. Por lo tanto, aquí me va a dar menos 9, ¿cierto? 3 por 3 me da 9. El siguiente, cuando es al cubo, me va a dar entonces menos 27. El siguiente, cuando es a la 4, pues me va a dar menos 81. Y cuando es a la 5, menos 243. Bueno, entonces, ¿cuál es el comportamiento aquí? Podemos ver aquí que cada vez la sucesión pues tiende a decrecer, ¿no? Importante considerar que entre más los números negativos, entre más lejanos se encuentren del cero, son cada vez más pequeños, ¿cierto? Es importante considerar allí esa parte. Entonces la sucesión
es decreciente, ¿cierto? La sucesión es decreciente, coma, y sus valores negativos cada vez son más grandes, ¿no? O es decir, coma, sus valores negativos son cada vez más grandes. Más grandes. Listo. Entonces ya podemos ver allí que cada vez es más grande allí en este caso. Cuando nosotros verificamos allí que cada vez pues son más grandes y se acercan pues aquí menos y hacia los negativos, entonces podemos decir que esta sucesión va a diverger, digamos, o sea, diverge hacia menos infinito. Bueno, de la misma manera como resolvimos el proceso anterior, acá vamos a verificar que para esta sucesión siempre va a existir, digamos, de ese tope que nosotros consideraremos, siempre va a existir un n tal que se verifique esta desigualdad. Eso es lo que nosotros vamos a verificar aquí. Este número es sumamente muy pequeño, ¿cierto? Entonces vamos a verificar que siempre va a existir un n tal que se verifica lo que está allí, ¿cierto? O van a existir n's, ¿cierto? Porque n pues toma valores infinitos también, ¿cierto? Puede ser 1, 2, 3, 4, bueno, así sucesivamente muchos valores. Entonces vamos a hacerlo a través del proceso, un proceso pues similar anterior, ¿cierto? Lo vamos a hacer entonces, menos 3 a la n menores que menos 6 a la 15, Bueno, vamos a librarnos de estos menos, vamos a multiplicar todo por menos 1, ¿cierto? Vamos a multiplicar, y entonces aquí nosotros tenemos pues 3 a la n, menos 1 por menos 3 a la n por menos 1, pues se hace positivo. Importante aquí considerar las propiedades de desigualdades, la desigualdad se va a invertir, y acá también tendríamos 6 a la 15. Bueno, ahora sí podemos usar el logaritmo, ¿cierto? Entonces, logaritmo natural de 3 a la n mayor que el logaritmo natural de 6 a la 15, tanto a derecha como a izquierda. Ahora por las propiedades puedo bajar n, es decir, n logaritmo natural de 3 mayor que bajamos el 15 aquí, entonces tendríamos 15 logaritmo natural de 6, ¿cierto? Es decir, lo voy a hacer por acá, es decir, n mayores, este logaritmo natural de 3 está multiplicando a n. Recordemos que la idea es despejar n, dejarla sola. Esta está acompañándola, la está multiplicando, pasa a ser lo contrario al otro lado. Es decir, pasa a dividir a este término que está acá. Es decir, 15 logaritmo natural de 6 sobre logaritmo natural de 3 allí. Bueno, este resultado de acá es igual a 24.46, ¿no? Bueno, perdón, 46. Bueno, y aquí pues van a existir muchos más valores allí, ¿cierto? Por lo tanto, podemos afirmar que esta desigualdad, menos 3 a la n, va a ser pues menor que menos 6 a la 15 si, digamos, n para n mayores, aquí vamos a aproximar al siguiente, ¿cierto? Toma décimas, digamos 24, y toma décimas del siguiente valor, ¿cierto? Es decir, se aproxima al siguiente, es decir, vamos a hablar de aquí desde 25, ¿cierto? Eso es lo que se verifica allí. Para todo, pues, n, que pertenece pues a los enteros positivos en este caso. Tal como lo verificamos acá, la idea aquí es mostrar que siempre, dado un número pues grande, bastante pequeño, perdón, aquí en este caso, siempre va a existir un n tal que sea este menor.
Esa es la idea acá, ¿cierto? Se va a cumplir, digamos, desde 25 en adelante, para 26, 27, 28, bueno, y así sucesivamente. No se cumple para los menores, es decir, ¿quiénes están hacia acá, no? Los menores, por ejemplo, 24, 23, 22, bueno, y así sucesivamente allí. Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿cierto? Vamos a hacerlo, pues, a definirlo, pues, de manera formal, ¿cierto? Si nosotros tenemos una sucesión, pues, que vamos a denotar como B sub n, entonces nosotros decimos que esta sucesión diverge a menos infinito si nosotros tenemos un tope, como les había comentado, ¿cierto? Perdón, aquí es m, aquí lo escribí mal, aquí es m. Si tenemos un m mayor que 0, entonces existe un n sub m. Ese n sub m es como decir para qué valores de n minúsculas, ¿cierto? Se cumple esta desigualdad, ¿cierto? Eso es. Es decir, que si nosotros tenemos un e menos m, es negativo, ¿cierto? Habíamos dicho que era positivo y lo estamos multiplicando por menos, entonces va a ser negativo. Si nosotros consideramos un m pues bastante grande, acá va a ser, cuando lo multiplicamos por menos, va a ser bastante pequeño, ¿cierto? Lo vamos a considerar así. Entonces siempre va a existir un n que se verifique pues esta desigualdad, ¿cierto? Este n sub m es como decir a partir de qué valor de n pequeña se cumple esta desigualdad, ¿cierto? En ese caso, lo que nosotros vamos a decir aquí es que el límite, cuando n tiende a infinito, pues de la sucesión que habíamos dicho b sub n, pues va a tender o va a diverger pues a menos infinito. Bueno, aquí podemos considerar pues algunos ejemplos. Ejemplo, el caso anterior, ¿cierto? Cuando habíamos dicho pues que el límite cuando n pues tiende a infinito de menos 3 elevado a la n, pues ya sabemos que esto diverge pues a menos infinito. Bueno, otro caso parecido, cuando el límite de cuando n tiende a infinito, por ejemplo, digamos de menos n más 1, ¿cierto? Este menos n pues va a tender a decrecer, decrecer, ¿cierto? Conforme n pues vaya, digamos, tomando valores hacia el infinito, aquí va a tender esto cada vez a ser más y más pequeño, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esto va a tender o se va a acercar a menos infinito, ¿cierto? Conforme n pues va a tomar valores mucho más grandes cada vez, va a ser esto más pequeño y más pequeño, es decir, hacia menos infinito en este caso. Ahora vamos a analizar un tercer caso. Hemos analizado pues cuando se diverge hacia el más infinito, también cuando se diverge a menos infinito, y ahora vamos a ver un tercer caso aquí que vamos a considerar. O decir también que vamos a integrar esos dos casos en un solo. ¿Listo? Bueno, entonces, si nosotros consideramos aquí esta sucesión, entonces vamos a tener que sus primeros elementos son, por ejemplo, aquí tenemos pues esto aquí, ¿no? Tenemos menos 2 elevado a la n. Importante ver aquí que el exponente, aquí en este tipo de situación, sí afecta al signo, ¿cierto? Allí es importante ver que el n afecta hasta donde el paréntesis cubre, ¿cierto? Es decir, va incluido también el signo menos. Cuando vale 1, entonces voy a tener aquí pues menos 2, ¿cierto? Ahora bien, cuando vale 2, entonces voy a tener, primero, multiplico menos por menos más, es decir, el siguiente va a ser positivo y el valor numérico va a ser 2 por 2, entonces me va a dar 4. Ahora, cuando vale 3, quiere decir que tengo que multiplicar por el mismo 3 veces. Primero multiplico el signo, menos por menos más y más por menos menos. Es decir, el signo va a ser negativo. Ahora el valor, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 8. Ahora, cuando vale 4,
vamos a tener menos por menos más por menos menos, y menos por menos más. Entonces va a ser positivo, y el valor aquí, entonces va a ser 16. El siguiente que se esperaría, pues sería menos 32. Bueno, podemos ver aquí lo que se conoce en matemáticas como alternancia, ¿cierto? ¿Por qué alternancia? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, y se va comportando de esa manera. Entonces, como podemos ver aquí, sus valores son cada vez más grandes de forma alternante, ¿cierto? Es decir, podemos ver que cuando es positivo, ¿cierto? Va a tender como hacia más infinito. Cuando cuando es un número par, se cumple eso, ¿no? Cuando es par, ¿cierto? Se cumple pues que va a tender hacia los más infinitos, y cuando es impar, n, pues va a tender hacia menos infinito. Tal cual como les había comentado, ¿no? Los valores pues de a sub n son grandes alternantes, lo que les había comentado, por ejemplo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿cierto? Positivos y pues negativos. Luego, ¿qué podemos decir? Que n impar pues va a diverge pues hacia más infinito, ¿cierto? Cuando es par, cuando n toma valores pares. Y cuando n toma valores impares, pues se puede decir que diverge pues a menos infinito. La pregunta aquí ¿es posible reunir estas dos situaciones en una sola? Bueno, entonces a la pregunta, ¿no? ¿Es posible pues reducir la anterior situación en una sola? Es decir, esa situación en la que se presentan, que son alternantes, ¿no? Tanto positivos como negativos. Entonces la respuesta es sí. Para ello, pues vamos a necesitar el valor absoluto. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo, ¿cierto? Para nuestra sucesión anterior, entonces vamos a determinar aquí que para qué valores, o sea, digamos que para qué valores de n se va a verificar lo que está escrito aquí. Valor absoluto, pues, de nuestra sucesión, ¿cierto? Cuando aplicamos valor absoluto, inmediatamente esos elementos, ¿cierto? Los negativos se van a convertir inmediatamente pues en positivos, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos pues aquí valor absoluto pues de menos 2 elevado a la n, ¿cierto? Tal vez que se verifique esto, ¿cierto? Bueno, cuando hacemos eso, se nos va a convertir en esta nueva sucesión. Es decir, el signo menos pues desaparece. ¿Por qué pasa eso? Si es positiva, cuando n es par, pues voy a tener este tipo de comportamiento, ¿cierto? Cuando es par, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros tendríamos este comportamiento, ¿no? Aquí, bueno, vamos a tener entonces dos comportamientos. Si es n par, entonces n par voy a tener pues 2 elevado a la n, ¿cierto? Desaparece el signo menos. Si n es impar, vamos a tener que eso nos va a dar menos 2 elevado a la n, ¿cierto? Pero recordemos que como estamos aplicando valor absoluto, entonces tendríamos aquí valor absoluto de esto, pues cuando tenemos aquí pues valor absoluto, ¿cierto? Pero cuando tenemos pues valor absoluto de esto, pues inmediatamente aquí recordemos que el valor absoluto lo que hace es convertirlo negativo a positivo, ¿cierto? Matemáticamente, ¿cierto? Entonces tendríamos algo así, ¿cierto? Tendría que multiplicarse esto por un signo menos. Es decir, esto es 2 elevado a la n, ¿cierto? Acá como es positivo, pues inmediatamente eso va a ser 2 a la n. No hay necesidad de hacerle eso, ¿no? Apliquemos allí pues el valor absoluto. Por lo tanto, esto se me va a convertir inmediatamente en este término que se encuentra acá. Entonces, mayor o igual que 10 elevado pues a la 5. Y recordemos que tenemos que despejar n, ¿no? Aquí entonces, pues para bajar el n tenemos que usar pues logaritmo. Entonces tendríamos logaritmo de 2 elevado a la n mayor que logaritmo
de 10 a la 5, ¿no? Lo que hago a derecha lo hago también a izquierda. Entonces aquí, por las propiedades de los logaritmos, podemos bajar los exponentes allí. Entonces, bueno, lo voy a escribir por acá. Entonces voy a tener que n logaritmo natural de 2 mayor que 5 logaritmo natural de 10, ¿cierto? Como está multiplicando acá, recordemos que la idea es despejar. Al despejar tenemos que dejar sola n. Esta la está multiplicando, entonces pasa a ser lo contrario acá. Entonces tendríamos que n mayor o igual, mayor que 5 logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural de 2. Entonces esto es aproximadamente, este resultado es aproximadamente 16,6. 16,6, bueno, y por acá hay algunos otros elementos. Entonces, ¿qué podemos afirmar allí? Entonces podemos decir que este valor absoluto, pues, de nuestra sucesión, ¿cierto? O el valor absoluto de nuestra sucesión, digamos. Este valor absoluto va a ser mayor que 10 a la 5 para todo n mayores. Recordemos que siempre se aproxima al siguiente, ¿cierto? Tiene algunas décimas, entonces se aproxima pues al siguiente. Entonces mayores que 17. Entonces esta desigualdad aquí pues se va a verificar para n mayores que 17. Entonces se verifica allí en este caso, ¿no? Entonces, aquí podemos verificar que para los que son inferiores, como el 16, 15, 14, bueno, no se va a verificar esto, pero sí se va a verificar para los mayores que 17. Luego, se dice aquí, esta sucesión, ¿cierto? Esta sucesión que nosotros pues vemos aquí, bueno, considerado pues con la expresión valor absoluto, o si tiene pues ese tipo de comportamiento alternante, ¿cierto? Por eso usamos valor absoluto. Se dice que diverge a lo que vamos a denotar como infinito en este caso. Bueno, entonces, definiendo de manera formal el anterior proceso, entonces nosotros tenemos que, si dada pues una sucesión z sub n, vamos a decir que z sub n diverge a infinito si dado un tope, ¿cierto? Como decir un cierto número, ¿cierto? Que va a ser positivo, ¿cierto? Existirá pues un n, ¿cierto? Que n, pues digamos, a partir desde donde va a empezar a ser más grande que este término, ¿cierto? Se denota como n mayúscula sub m, ¿cierto? Tal que se verifique lo que está acá, ¿cierto? Para toda n, pues mayor que esta n, ¿cierto? A partir desde donde, pues se va a verificar esta desigualdad, ¿cierto? Entonces siempre se va a cumplir el hecho de que esta sucesión va a ser más grande que este tope, ¿cierto? Para alguna n. Esta n que nosotros, o a partir desde una n, ¿cierto? Esta n es la que hemos denotado aquí como n sub m, ¿cierto? En ese caso vamos a decir que el límite del valor absoluto de nuestra sucesión cuando n tiende a infinito será igual o diverge pues a infinito. Bueno, aquí algún ejemplo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Entonces, ¿qué se tiene allí en ese caso? Se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de menos 2 elevado a la n, ¿cierto? Este fue el ejercicio que hicimos anteriormente, es igual pues a infinito o diverge a infinito, ¿cierto? Bueno, otra, aquí no nos está diciendo que es una sucesión alternante, ¿cierto? Puede ser cualquier sucesión.
vamos a considerar otro límite. Límite cuando n pues tiende a infinito. Vamos a considerar que ya lo habíamos hecho, esta sucesión, ¿cierto? Y esta sucesión habíamos dicho que, bueno, sin el valor absoluto, pues, diverge pues a menos infinito, pero con el valor absoluto, pues ya vamos a decir que diverge a infinito. Bueno, allí tenemos algunos ejemplos que podemos considerar. Bueno, teorema. Entonces, sea z sub n una sucesión. Entonces, vamos a verificar lo siguiente. Si el límite de z sub n, pues cuando n tiende a infinito, pues es 0, ¿cierto? Entonces tendremos que cuando vamos a calcular, digamos, el límite, cuando n tiende a infinito de este límite, pues, sobre z sub n, recordemos que se aproxima a 0, entonces esto va a ser infinito. ¿Listo? Entonces, aquí dice sí, solo sí, ¿no? Sí, solo sí es una implicación con doble sentido. Es decir, partimos bien sea de izquierda hacia derecha o de derecha hacia izquierda. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre que se esté dividiendo o digamos, calculando un límite y se esté dividiendo entre 0, ¿cierto? Vamos a tender a aplicar este teorema. Bueno, vamos a desarrollar entonces este ejemplo. Entonces vamos a calcular aquí el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión. 3 a la n a la 4, bueno, más 8n al cuadrado menos 4, todo esto sobre 1 menos n. Recordemos que para resolver este límite tenemos que dividir siempre entre el n con mayor exponente. Es decir, todos los elementos del numerador como el denominador deberán dividirse siempre. Aquí en este caso digamos, el que tiene mayor exponente es n a la 4, ¿cierto? Para poder pues desarrollarlo. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Entonces vamos a tener 3n a la 4, recordemos, n a la 4, ¿cierto? Más 8n al cuadrado sobre n a la 4 menos 4 sobre n a la 4. Ya acabé con los del numerador. Ahora continúo con el denominador. Es decir, 1 sobre n a la 4 menos n sobre n a la 4. El siguiente paso es proceder a simplificar. Entonces tenemos aquí que este término con este término pues simplemente se cancelan. Es decir, esto será igual al límite cuando n tiende a infinito. No lo hemos calculado, ¿cierto? Por eso siempre escribo límite allí. Simplemente estoy desarrollando procesos acá. Bueno, entonces me queda aquí 3, ¿cierto? Cuando simplifico, aquí quito 2 y abajo me sobran 2, es decir, más 8 sobre n al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 sobre n a la 4. Bueno, sobre, me va a quedar lo siguiente, 1 sobre 4, perdón, n a la 4, perdón, aquí, menos n, perdón, aquí quito una n y quito una n acá. Es decir, aquí me va a quedar 1 sobre n a la 3. Aquí se sobreentiende que hay coeficiente 1, ¿cierto? Cuando se va la n, pues aquí me queda un 1. Ahora bien, si yo ya quiero evaluar este límite, ¿cierto? Cuando yo ya lo quiero evaluar, recordemos que digamos, se reparte para el numerador y se reparte para el denominador. Cuando quiero evaluar esta parte, cuando n tiende a infinito, yo sé que esta parte pues me va a dar 0 y esta parte de acá pues me va a dar 0. Es decir, aquí 0 menos 0, pues abajo todo esto de aquí me va a quedar un 0, ¿cierto? Es decir, todo este término de acá abajo, perdón, bueno,
Bueno, es decir, todo esto de acá me va a quedar un 0 aquí, ¿cierto? Cuando yo evalúo el límite, ¿no? Aquí pues el límite de 3 pues va a ser 3. Este límite pues esto yo sé que esto es 0, ¿cierto? Y aquí esto es 0. Cuando yo evalúo el límite, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 3 sobre 0. Esto en matemáticas es una indeterminación. No se puede desarrollar. No se puede dividir entre 0. ¿Cierto? Por lo tanto, es importante aplicar este teorema anterior. Entonces, como no fue posible calcular este límite, ¿cierto? Entonces vamos a calcular este límite de acá, ¿cierto? Este límite. Es decir, en este caso, bueno, vimos que pues se dividía entre 0, ¿cierto? Y no se puede hacer eso, entonces no lo podíamos calcular. Entonces vamos a calcular aquí, aplicando pues el teorema, el límite cuando n tiende a infinito de 1, aquí es t de n, entonces aquí, de t de n, ¿cierto? ¿A qué es igual esto? Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Bueno, 1 se sobreentiende que tiene base 1, lo escribo así, ya vamos a ver por qué, sobre t de n. T de n es esto, ¿cierto? Es decir, 3n a la 4 más 8n al cuadrado menos 4 sobre 1 menos n. Bueno, y allí yo puedo aplicar lo que se conoce en matemáticas como la ley de la oreja. Bueno, entonces allí ya puedo multiplicar. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? 1 por 1 menos 1 pues me va a quedar lo mismo. 1 menos n, perdón, 1 por n menos, 1 menos n es lo mismo, ¿cierto? Y 1 por toda esta expresión pues me va a quedar lo mismo. 3n a la 4 más 8n al cuadrado menos 4. Bueno, si somos detallistas, vamos a notar algo aquí. Cuando nosotros queremos evaluar este límite, podemos ver que lo que antes era un numerador se convirtió en un denominador y viceversa, ¿cierto? Lo podemos ver allí en ese caso. Bueno, entonces tenemos que evaluar este límite, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a que este límite es 0, entonces ya podemos decir que este límite pues diverge a infinito, ¿cierto? El recíproco tendrá que darnos 0, ¿cierto? Para decir que esto es infinito, ahí en ese caso. Bueno, entonces esto será igual, es el mismo procedimiento, debemos dividir tanto numerador como denominador, todos sus elementos por la n que tenga el mayor exponente, ¿cierto? En este caso, pues n a la 4. Entonces voy a tener límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la 4 menos n sobre n a la 4. Ya terminé con el numerador, continúo con el denominador. 3n a la 4 sobre n a la 4 más 8n al cuadrado sobre n a la 4 menos 4 sobre n a la 4. Bueno, lo siguiente es proceder a simplificar los elementos que se puedan simplificar. Límite cuando n tiende a infinito, 1 sobre n a la 4 pues queda igual, ¿cierto? N a la 4 menos, aquí se simplifica una n y aquí se quita una n, es decir, me va a quedar 1 sobre n a la 3. Aquí se sobreentiende que es coeficiente 1, por eso me queda aquí 1, ¿cierto? Bueno, ya terminé arriba, continúo abajo. Aquí n a la 4 con n a la 4 pues simplemente se cancelan, se simplifican, ¿cierto? Me va a quedar simplemente 3 más, aquí, quito 2 y quito 2 abajo. Es decir, 8n al cuadrado, sobre n al cuadrado, perdón, y este término me quedaría tal cual, es decir, menos 4 sobre n a la 4. Bueno,
hasta allí no he evaluado el límite, ¿cierto? Ahora sí lo voy a evaluar. Entonces, ese límite será igual. Este término, cuando n tiende a infinito, pues ya sabemos que esto es 0, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 0 menos, este límite ya sabemos que esto da 0 menos 0 sobre límite de una constante, pues ya sabemos que es la misma constante. Acá ya no escribo límite porque pues ya lo estoy evaluando, entonces acá ya es el resultado, más este límite, pues ya sabemos que eso da 0, más 0. Este límite, pues también sabemos que esto da 0, entonces aquí me queda menos 0. Es decir, esto es 0 menos 0, pues me va a quedar 0 sobre 3, 0 menos 0, pues eso es 3, es decir, ese límite nos dio 0 allí. Entonces, si este límite nos dio 0, ¿cierto? Entonces, inmediatamente nosotros podemos argumentar aquí, bueno, voy a borrar esta parte por acá, entonces sería pues lo que continúa, ¿no? En el ejercicio, bueno, lo voy a borrar esto, entonces ya podemos decir que como este límite nos dio 0, ¿cierto? Al invertirlo, ¿cierto? Entonces podemos decir que el límite, cuando n tiende a infinito de esta sucesión, diverge a lo que nosotros conocemos como, bueno, más infinito, ¿cierto? Toma valores positivos, entonces se va hacia más infinito. Entonces ya hemos aplicado pues el teorema anterior y podemos afirmar allí que es más infinito, ¿no? Entonces recordemos allí, cuando si encuentre, pues cuando estemos evaluando este límite y nos encontremos con una situación en la que se está dividiendo entre 0, tenemos que aplicar este teorema. Y si nosotros aplicamos ese teorema y al invertirlo llegamos a que eso nos da 0, inmediatamente entonces ya podemos argumentar que este límite pues nos va a dar 0. Recordemos, ¿no? Tenemos que aplicar un procedimiento similar en cada caso. Ahora vamos a evaluar entonces este límite que está aquí. Vamos a verificar si pues podemos utilizar el teorema anterior, ¿no? Recordemos que cuando lo estemos evaluando, si llegamos a que este término de arriba se encuentra dividido entre 0, ¿cierto? Cuando lo evaluemos, entonces sí podemos recurrir pues al teorema. Bueno, entonces vamos a desarrollar ese límite. Entonces tenemos límite cuando n pues tiende a infinito de n al cuadrado más 6n más 8 sobre 5 menos 5n al cuadrado. Bueno, recordemos, el procedimiento es similar. Siempre se divide tanto numerador como denominador, cuando son de este estilo, ¿cierto? De forma fraccionaria, sobre el término con mayor exponente, es decir, sobre n al cuadrado en este caso. Entonces, esto será igual límite, no lo hemos evaluado, ¿cierto? Por eso se escribe límite. Cuando ya se evalúa, pues ya se quita esto, ¿cierto? Mientras no se lo evalúe, pues no se lo quita. Entonces tenemos n al cuadrado sobre n al cuadrado más, tendríamos 6n sobre n al cuadrado más 8 sobre n al cuadrado. Ya terminé con los del numerador, continúo con denominador. Tendríamos aquí 5 sobre n al cuadrado menos 5 sobre, 5n al cuadrado sobre n al cuadrado. Bueno, lo siguiente será pues simplificar elementos que se puedan allí. Entonces esto será igual al límite cuando n pues tiende a infinito. Aquí tenemos que este término, con este término pues simplemente se simplifican. Acá se sobreentiende que hay coeficiente 1, por eso aquí me va a quedar 1 más, aquí quito 1 y quito otro abajo, entonces me va a quedar 6 sobre n, ¿cierto? Más 8 sobre n al cuadrado. Todo esto pues aquí no puedo hacer nada. Continúo acá, aquí no puedo hacer absolutamente nada, ¿cierto? Eso queda igual. 5 sobre n al cuadrado, aquí dice menos.
Aquí, este término con este término, pues simplemente se cancela. Menos 5 allí. Bueno, ahora, esto no me va a dar, bueno, cuando yo calculo el límite, pues yo sé que esta parte pues me va a dar 0, ¿cierto? Este elemento de aquí. Pero no va a estar dividido todo esto entre 0, sino que aquí abajo me va a quedar 0 menos 5, ¿cierto? Y eso es menos 5. Es decir, aquí no tengo, digamos, este término dividido entre 0, ¿cierto? No se está presentando ese caso. Entonces, ese límite lo vamos a calcular de la forma con la que se ha venido pues calculando límites, es decir, será igual al límite cuando n tiende a infinito, límite de una constante, perdón, aquí pues cuando ya lo vayamos a evaluar, pues simplemente este límite pues digamos ya se evalúa, límite pues de una constante pues ya será 1, ¿cierto? Más, aquí 6 sobre n, pues esto ya sabemos que esto es 0, ¿cierto? Más 0, más, y sabemos que esto también va a dar 0 cuando evaluamos el límite. Entonces tendríamos aquí 0 sobre, aquí lo que les estaba comentando, 5 sobre n al cuadrado, pues eso sabemos que eso es 0, conforme n pues crece, ¿cierto? Menos, límite de una constante aquí, pues ya sabemos que eso es 5. Es decir, esto cuando evaluamos, pues inmediatamente este límite, digamos este término, desaparece, ¿cierto? Porque ya lo hemos evaluado allí. Entonces será igual 1 más 0 más 0, pues eso es 1, sobre 0 menos 5, pues eso simplemente es menos 5. Esto es como tener menos un quinto. Bueno, aquí no hubo necesidad, pues, digamos, de utilizar, digamos, el teorema, ¿no? Simplemente este límite, pues ya sabemos que es menos un quinto, ¿no? Aquí no hubo, pues, necesidad de utilizarlo. Recordemos que se lo utiliza siempre y cuando que al evaluar el límite de esta manera, llegamos a que, digamos, esta expresión se encuentra dividida sobre 0. Ese no es el caso allí. Ahora vamos a ver un último teorema aquí en este video que se denomina como el teorema del emparedado. Comúnmente, ¿no? Se lo conoce como el teorema del emparedado. Entonces, tenemos pues aquí, digamos, tres sucesiones, digamos, la sucesión A sub n, B sub n y C sub n, digamos, tales que se cumple lo siguiente, tales que se cumple esta desigualdad para todo n que pertenece pues a los enteros positivos, ¿cierto? Siempre se va a verificar esa desigualdad. Entonces, si nosotros tenemos lo siguiente, es decir, límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre a sub n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, que sea igual a alfa, entonces, si nosotros comparamos estos límites, podemos calcular el límite de b sub n, ¿no? Del límite de 1 sobre a sub n, que es menor o igual, ¿cierto? Se cumple la desigualdad igual a la desigualdad aquí, tal cual como está acá, sobre menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, de bn, perdón, menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre c sub n. Este límite, digamos, ya sabemos nosotros a qué es igual. Ya lo habíamos dicho que este es igual a alfa, que este también es alfa, ¿cierto? Entonces, esto es alfa menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre b sub n, menor o igual, y este límite también es lo mismo, ¿no? Este límite ya sabemos que es alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Este límite está entre alfa y alfa. Por tanto, ¿qué podemos decir? Por tanto, bueno, lo vamos a escribir límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre b sub n, ¿cierto? Como está entre alfa y alfa, ¿cierto? Es como decir, se forma un emparedado allí, ¿cierto? Entonces, este límite se va a decir que es igual, pues,
a alfa en ese caso. Vamos a desarrollar entonces un ejemplo. Tenemos esta sucesión, ¿no? Entonces sabemos que esta sucesión, según tome valor n, para los n pares va a ser positivo y para los n impares va a ser negativo. Entonces vamos a definir aquí otras dos sucesiones, ¿no? Entonces podemos decir aquí, luego, b sub n, esta sucesión, estará entre dos sucesiones. Entre dos sucesiones. Bueno, la primera la vamos a denotar como a sub n, ¿no? Cuando n es impar. Cuando n es impar, entonces aquí vamos a tener que esto arriba me va a dar menos 1. Entonces la vamos a denotar como la sucesión 2 más, perdón, aquí cuando n es impar pues me va a quedar menos 1, entonces aquí me va a quedar menos por más, entonces me va a dar menos 1, ¿cierto? Sobre n, ¿cierto? Esta n como es impar, entonces eso lo único que hace es que esto se me haga un menos 1 y menos por más me va a dar menos y me queda sobre n. Bueno, esa es una sucesión. Y la otra sucesión que la vamos a denotar como Cn, bueno, perdón, aquí vamos a escribirla en la forma correcta. Cn es igual, entonces va a estar entre la otra sucesión. El otro caso es cuando n es par. Cuando n es par, entonces este menos 1 pues va a ser par. Entonces me va a quedar una sucesión de este estilo. 2 más, este quedaría positivo, entonces más por más pues me va a dar más, entonces me va a quedar 1 sobre n. Entonces tendríamos allí esa sucesión, en esas dos sucesiones, ¿cierto? Entonces b sub n va a estar entre estas dos sucesiones, ¿no? Este comportamiento que se presenta allí en ese caso. Luego, usando el teorema del emparedado, se va a poder hacer lo siguiente, ¿no? O se va a cumplir, se cumple, ¿no? Se cumple. Bueno, 2 puntos. Vamos a tener que a sub n, que es este, va a ser menor o igual que b sub n, que es nuestra sucesión, que a su vez es menor que este término que va hacia los positivos, ¿no? Entonces 2 más 1 sobre n. Entonces, perdón, lo escribí mal aquí, es decir, c sub n. Entonces b sub n estará entre estos dos elementos. Este es más pequeño que este, ¿cierto? Entonces vas a tener este, digamos, comportamiento, ¿no? Este es más pequeño, por eso va acá, menor, y este a su vez es menor que este término que está allá. Entonces, es decir, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo en términos tal cual como se consideran según el teorema. A sub n, pues sabemos que es 2 menos 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, menor o igual que b sub n, que es pues 2 más, bueno, menos 1 a la n sobre n, y esto es menor a su vez que c sub n, que es esto, ¿cierto? Es decir, 2 más 1 sobre n en ese caso. Entonces teníamos esta expresión allí, ahora lo que vamos a hacer es evaluar el límite, ¿no? Entonces tendríamos acá límite cuando n tiende a infinito, pues de esta sucesión, ¿cierto? Es decir, 2 menos 1 sobre n menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito, bueno, de 2 más, bueno, menos 1 a la n sobre n menor o igual que el límite
cuando n tiende a infinito, de 2 más 1 sobre n. Bueno, cuando evaluamos ese límite, nosotros tenemos que, bueno, aquí lo podemos repartir, ¿no? Recordemos, límite de una constante, pues va a ser la misma constante, aquí dice menos, y cuando lo repartimos aquí, este límite 1 sobre n, pues eso sabemos que eso es 0. Cuando ya lo evalúo, pues inmediatamente el límite, esta expresión del límite, pues ya desaparece, ¿cierto? Menor o igual, este límite, pues no sabemos a qué es igual, ¿cierto? Entonces tendríamos límite cuando n pues tiende a infinito de 2 más menos 1 pues elevado a la n sobre n menor o igual, y aquí también podemos repartir, ¿no? Límite de una constante pues va a ser la constante, y este límite pues ya sabemos que eso es 0. Entonces aquí me queda más 0, ¿cierto? Entonces pues aquí me va a quedar 2 menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 2 más, bueno, menos 1 elevado a la n sobre n menor o igual que 2. Vemos entonces que este límite, digamos, está entre dos elementos, ¿cierto? Perdón, entre dos, ¿cierto? 2 por arriba y 2 por abajo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos ver. Por tanto, o por el teorema del sándwich, ¿cierto? Por tanto, podemos concluir que el límite, cuando n tiende a infinito, bueno, de 2 más menos 1 elevado a la n sobre n, pues es igual a 2. Entonces, hemos aplicado el teorema, pues, del sándwich, ¿cierto? Para verificar que este límite tiende o converge, perdón, a 2, ¿no? Entonces así podemos utilizar, digamos, de esta forma, ese teorema. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.